Vamos a resolver el ejercicio número 52 de la sección 1.2 del capítulo 1 del libro de precálculo del autor James Stewart en su séptima edición, y nos dicen eliminar o nos dicen simplificar la expresión y eliminar exponentes negativos. Para el inciso A tenemos esta expresión. Aquí podemos observar que tenemos la variable s al cuadrado y en el denominador tenemos la variable s menos 1, y por otro lado tenemos a la variable t a la menos 4 y en el denominador tendremos t. Entonces esta misma expresión lo podemos escribir como 1/5 por s al cuadrado sobre s a la menos 1 por t a la menos 4 sobre t. Esta expresión que hemos desarrollado hace unos instantes es la misma que la expresión que nos dan en un inicio del problema, es decir, en la expresión planteada. Si multiplicamos 1 por s al cuadrado por t a la menos 4, vamos a tener la misma expresión en el numerador aquí. Y si multiplicamos 5 por s a la menos 1 por t, vamos a tener la misma expresión en el denominador. Ahora vamos a aplicar una ley de los exponentes, donde nos dice que si tenemos un valor elevado a una potencia n y tenemos la división en el mismo valor a, pero con diferente exponente m, esto es lo mismo decir que a que va a tener una potencia a la n menos m, es decir, las potencias se restan, y esta propiedad vamos a aplicar aquí y aquí, porque tenemos misma base. Entonces tendríamos aquí 1/5 por s, vamos a restar los exponentes, 2 menos 1 por t menos 4 menos 1. Entonces aquí vamos a realizar las operaciones en los exponentes. Aquí tendremos 1/5 por s, 2 menos por menos es más 1, y tenemos por t a la menos 4 menos 1 menos 5. Entonces aquí continuamos, tendríamos 1/5 s, 2 más 1 es igual a 3. Ahora aquí tenemos una potencia negativa y tenemos una propiedad de los exponentes que nos dicen que si tenemos una potencia negativa a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la potencia n, pero sin el signo. Entonces aquí vamos a aplicar esa propiedad. Tendríamos 1 en el numerador y tendríamos t a la potencia pero sin el signo negativo, es decir, t a la 5. Entonces aquí podemos realizar las operaciones multiplicando 1 por s al cubo por 1, que sería s al cubo, y multiplicaríamos 5 por t a la quinta. Esto también lo podemos escribir de una forma equivalente a 1/5 por s al cubo por t a la quinta. Y esa sería la expresión simplificada del inciso A. Ahora para el inciso B vamos a tener la siguiente operación. Aquí tenemos una potencia negativa, porque todo lo que está entre paréntesis está elevado a una potencia negativa. Entonces vamos a aplicar nuevamente esta propiedad de los exponentes y vamos a asumir que todo esto es a. Entonces simplemente aplicamos la fórmula x y a la menos 2 por z a la menos 3, todo sobre x al cuadrado por y al cubo por z a la menos 4. Esto está elevado a una potencia cúbica, entonces
lo elevamos al cubo y vamos a tener como numerador la unidad. Continuamos aquí. Ahora tenemos una propiedad de los exponentes donde nos dice que si tenemos una fracción a sobre b elevado a una potencia n, esto es igual a la n sobre b a la n. Es decir, la potencia lo repartimos en el numerador y en el denominador. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Esta potencia 3 lo vamos a repartir al numerador y al denominador. Entonces tendremos x por y a la menos 2 por z a la menos 3. Todo esto elevado al cubo. Y lo mismo vamos a hacer en el denominador. X al cuadrado por y al cubo por z a la menos 4. Todo esto elevado a una potencia de 3. Y aquí vamos a tener la potencia de, o el numerador 1. Entonces, vamos a aplicar otra ley de los exponentes donde nos dicen que si tenemos un producto de A por B por C, esto es equivalente a decir si tenemos un producto de A por B por C elevado a una potencia n, esto es lo mismo decir A a la n por B a la n por C a la n. Entonces, esta propiedad vamos a aplicarlo en el numerador y en el denominador. Entonces tendremos x al cubo por y a la menos 2, pero esto elevado al cubo, por z a la menos 3, esto elevado al cubo. Y en el denominador vamos a hacer lo mismo. X al cuadrado por o elevado al cubo por y al cubo elevado al cubo por z a la menos 4 elevado al cubo. Y vamos a tener como numerador a 1. Ahora tenemos una propiedad de los exponentes en donde nos dicen que si tenemos una cantidad elevada a una potencia n, pero a la misma vez está elevado a otra potencia m, esto es lo mismo decir a que va a tener una potencia del producto de n por m. Y esta propiedad vamos a aplicarlo aquí, vamos a aplicarlo aquí, vamos a aplicarlo aquí, vamos a aplicarlo aquí y aquí. Entonces, x al cubo, copiamos, por y, menos 2 por 3 es menos 6, por z, menos 3 por 3 es igual a menos 9. Y en el denominador tendríamos x, 2 por 3 es igual a 6. Aquí tendríamos y, 3 por 3 es igual a 9. Y aquí tendríamos z, menos 4 por 3 es igual a menos 12. Y aquí tendremos 1 como numerador. Vamos a continuar aquí. Ahora aquí vamos a aplicar esta propiedad para la variable x, para la variable y y para la variable z. Es decir, vamos a restar los exponentes que tengan misma base. Entonces, para x tendríamos 3 menos 6. 3 menos 6. Para y tendríamos menos 6 menos 9. Menos 6 menos 9. Y para z tendríamos menos 9 menos 12. Y aquí vamos a tener el numerador 1. Aquí vamos a realizar las operaciones en los exponentes. Aquí tendríamos x menos más 3 menos 6 menos 3 por menos 6 menos 9 menos 15 por z menos 9 menos por menos es más 12. Aquí tenemos el numerador 1.
Ahora aquí tenemos exponente negativo y aquí tenemos exponente negativo. Entonces vamos a aplicar nuevamente esta propiedad de los exponentes. Entonces tendríamos 1 sobre x al cubo por 1 sobre y a la 15. Y aquí tendríamos z menos 9 más 12 es igual a 3. Aquí tenemos como numerador 1. Vamos a continuar aquí. Vamos a multiplicar 1 por z al cubo. Tendríamos z al cubo. Aquí vamos a multiplicar x al cubo por y a la 15. Sería x al cubo por y a la 15. Tenemos como numerador 1. Ahora aquí vamos a suponer que tenemos un denominador 1. Y esto lo podemos escribir. Esto lo podemos escribir a 1 sobre z al cubo sobre x al cubo y elevado a la 15. Y aquí vamos a aplicar los extremos para el numerador y los medios para el denominador. Entonces tendremos 1 por x al cubo por y a la 15, x al cubo por y a la 15. Y 1 por z al cubo tendríamos z al cubo. Entonces esto sería la expresión simplificada del inciso B. Y con esto queda resuelto el ejercicio número 52.